En el vídeo de hoy vamos a hablar de la gallina, de sus características y su morfología. En su momento ya hablamos del rey del corral, el gallo. Si no te acuerdas del vídeo o aún no lo has visto, aquí arriba te voy a dejar el enlace directo para que puedas ver el vídeo. Después de hablar del rey del corral, hoy toca hablar de la reina, de la gallina. En este vídeo vamos a hablar de todas sus características y vamos a detallar parte por parte su morfología. Como ya sabemos, poder hablar de la morfología de una gallina o de un gallo es bastante complicado porque lo suyo es una foto en la que quede bien detallado todo. Pero los que tenemos animales ya sabemos que es bastante difícil. Les pueden faltar plumas, no se van a estar quietos para una foto perfecta, por lo cual lo suyo es hacer un dibujo. Como todos sabéis, a mí dibujar se me da bastante mal, por lo cual me vuelvo a poner en contacto con Letras y Trazos, que ya fue la que me hizo el dibujo del gallo. Le vuelvo a comentar el proyecto y queda encantada. Vuelve a colaborar con nosotros haciendo el dibujo de nuestra gallina. Por lo cual, mientras que ella va dibujando, yo voy a ir explicando todas las características de la gallina y detallando parte por parte toda su morfología. El nombre científico de cualquiera de nuestros gallos y gallinas que criamos en nuestros corrales, granjas o explotaciones es Gallus gallus domesticus. Esto quiere decir que es la subespecie doméstica de la especie Gallus gallus. Además, pertenece a una familia de aves conocida como Phasianidae, originarias del sudeste asiático. Y como dato curioso, es el ave más numerosa del planeta, superando los 16.000 millones de ejemplares. Los nombres gallo para el macho, gallina para la hembra y pollo para el subadulto son, como bien sabemos, los nombres comunes para referirnos a ellos. En cuanto a la morfología, en estas aves se presenta lo que llamamos dimorfismo sexual, es decir, una diferencia muy marcada entre el sexo masculino y el femenino, lo que hace que se puedan reconocer a simple vista cada uno. El comportamiento de la gallina es similar al del gallo, es decir, es una ave gregaria que vive en bandadas mixtas en las que siempre habrá un gallo dominante, y de haber otros machos estarán siempre supeditados a este. Las gallinas también están por debajo del gallo, estando muy atentas a él, ya que entre otras funciones tiene la de avisar a la bandada de un posible peligro o de la existencia de alguna fuente de alimento. Pasan la mayor parte del día en tierra, ya que han perdido la capacidad de vuelo, no siendo para resguardarse o para descansar en algún lugar elevado, aunque dependiendo de la raza esa capacidad va a verse reducida en relación con su peso y morfología. El ciclo reproductivo de la gallina es variable también según la raza, lo que conocemos comúnmente como gallinas más o menos ponedoras. Por ello habrá razas más productivas en huevos, otras en carne, algunas de doble propósito o simplemente razas ornamentales. Las gallinas son más pequeñas que el gallo, no suelen medir más de 40 centímetros de altura y apenas llegan a los 2 kilos de peso. Poseen una coloración en la pluma notablemente menos llamativa que la del gallo. Sus apéndices carnosos en la cabeza, la cresta en el píleo y los lóbulos que cuelgan a ambos lados del pico son también mucho menos prominentes. Vamos a ver la morfología de la cabeza de la gallina y sus partes. La gallina, como toda ave, se reproduce mediante huevos, lo que significa que son animales ovíparos. La gallina pone huevos en ciclos de más o menos días, según la raza, y lógicamente el tamaño es variable según también el tamaño de la gallina. Al terminar el ciclo de puesta, según la raza y la edad, podrá entrar en un estado llamado cloquez, cuando la gallina se queda clueca o llueca. Entra en un estado en el cual todo su afán es estar echada sobre los huevos para incubarlos, volviéndose en el mayor número de casos agresiva ante otra gallina o persona que se acerca a su nido. Se nota también por el cacareo continuo, el cual reconocemos bien los que somos criadores de gallinas. El andar con las alas semidesplegadas, la cabeza agachada y las plumas erizadas. Una de las diferencias más notables entre las gallinas salvajes y las subespecies domésticas es justamente su ciclo reproductivo. Las salvajes pondrán una nidada de huevos entre 10 y 12 una vez al año, y una vez que tengan la puesta completa entran en su estado de cloquez. Mientras que las domésticas, al ser razas que se han ido perfeccionando para ser mejor ponedoras, tienen ciclos más largos de puesta y cortos de parada.
siendo deseables las razas cuyo propósito primordial es la puesta su ausencia de cloquez. De ahí que las razas enanas, más cercanas en morfología y puesta a las razas salvajes, se mantengan en los corrales tradicionales precisamente por su facilidad de quedarse cluecas. Una vez que la gallina enclueca, manteniéndose tranquila y apartada, quedará echada sobre los huevos, levantándose del nidal lo imprescindible para cubrir sus necesidades fisiológicas, pudiendo levantarse incluso nada más que una vez cada 2 o 3 días. A los 21 días de la incubación nacen los pollitos, que se mantendrán bajo la protección de la clueca aproximadamente un mes, momento en el cual empezará la gallina a desentenderse de ellos y a volver a poner huevos. Ahora vamos a ver la morfología y las partes del torso de la gallina. La etapa fértil de la vida de una gallina comienza entre los 5 y los 8 meses de vida, teniendo durante los 2 primeros años la puesta más prolífica, aceptable hasta los 4 o 5 años y muy escasa a partir de ahí, considerándose los 8 años el momento en el que definitivamente dejan de ser fértiles. De todas formas, los factores de puesta, como ya hemos señalado, van a depender no solo de la raza, sino también de otros factores como la alimentación del animal, su salud, posiblemente parásitos internos, externos, factor de estrés y la propia climatología durante el año. Es un ave omnívoro, es decir, puede alimentarse de vegetales y de otros animales de pequeño tamaño, como los insectos. No puede distinguir el sabor dulce y la mayoría no le gusta el sabor salado. Su esperanza de vida se encuentra entre los 5 y los 10 años, según la raza. Las gallinas, como muchas aves, tienden a atacar a otras gallinas que muestren síntomas de enfermedad. Si ven el color rojo debido a cualquier herida en otra gallina, las demás no dejan de picotearla y pueden causar graves daños. Y ya por último, vamos a ver la morfología y las partes de las patas de las gallinas. Aquí podemos encontrar la morfología entera de la gallina totalmente detallada. Y desde aquí, desde J&J Farmer, queremos agradecer a Letra y Trazos su gran trabajo. Si queréis ver más trabajos de ella, en el cajón de descripción os dejo el enlace directo a su canal y a sus redes sociales. Esperamos que hayas aprendido más sobre la gallina, y si es así y te ha gustado el vídeo, te animo a que me regales un like. ¿Que no quieres perderte más vídeos de mi canal? Te animo a que te suscribas y ya de camino pues activa la campanita para cuando suba vídeos nuevos te llegue una notificación. Si tienes sugerencias o algún comentario, déjamelo en los comentarios. ¿Que quieres hablar conmigo? En el cajón de descripción te dejo el enlace directo a todas mis redes sociales, incluyendo el grupo de Telegram, donde estamos una pequeña gran familia que compartimos información sobre nuestros animales. Muchas gracias y un saludo.